Bendiciones, amados hermanos, amigos, parientes, conocidos, siervos y siervas del Señor, cristianos o no cristianos. El pastor Ricardo Torres desde San José, California. Una vez más viniendo para traerte una palabra de parte del Señor, para que nos edifiquemos tú y yo, porque al mismo tiempo que estoy dando esta palabra, también mis oídos están percibiendo lo que sale de mi boca. Y también se está educando mi espíritu. Quisiera venir contigo, hermano, hermana, en este día. Estoy grabando día jueves, cerca de las 10 de la noche, aquí en San José, 4 de enero 2024. Y quisiera comenzar con algo que, ¿por qué los demonios regresan a los cuerpos aún que supuestamente fueron liberados un día? ¿Por qué algunos están entrando y saliendo? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa? Mucha gente lo sacan de un cuarto de liberación, si es que tú alguna vez has oído de la doctrina de la liberación del alma, porque en el alma está el problema. Pero si tú un día estuviste en una iglesia donde se cree en la liberación, porque hay muchas iglesias que solo te dicen que creíste en Cristo y que ya no hay nada. No hay nada que te pueda hacer, ni una brujería, ni una hechicería, ni lo que te hicieron en el pasado, todo eso quedó cancelado, no. Vuelvo a repetirte que yo lo que comparto contigo de lo que he vivido en estos 40 años del Evangelio y 24 años pastoreando, son cosas personales que Dios me hizo vivir para que cuando venga hoy y te comparta esto, tu espíritu va a confirmar si es verdad o no, porque tu espíritu que esté viviendo una situación en ese momento va a decir, a mí me sucede eso. Pero porque cuando usted mira que los espíritus, supuestamente lo que te dice la palabra, al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Pero hay gente que entró a un cuarto de liberación, pudieron haber orado 2, 3 hermanos o un hermano con que tenga el ojo divino, el ojo sobrenatural de Dios para poder ver profundamente lo que te está pasando o las lesiones o heridas del alma, y sales del cuarto, pero no en muchos días te vas a dar cuenta que te están volviendo las cosas que supuestamente fueron liberadas, que tú confesaste, porque cuando tú vienes al vaso que Dios ha puesto para ministrarte la liberación, tú tienes que venir dispuesto o dispuesta a recibir ese día, pero la liberación va a depender de la honestidad tuya. No depende de Dios. Porque cuando el Señor me tuvo ministrando mucho tiempo la liberación, porque yo fui liberado primero de muchas cosas que me sucedieron en el mundo, todo eso, que cuando me ministró un profeta con ojo de Dios y yo sentía que me iba a morir ese día que me estaban ministrando. Cosas que me salieron hasta unas grandes bolas de sangre coagulada de mi ser, de mi alma, que estaban ahí por años, desde niñez y cosas. Y entonces yo cuando eso lo expulsé y todo, y me sentí como que me habían arrancado muchas cosas de raíz, sentí yo ese día que yo me iba a morir porque
nunca había experimentado ese tipo de liberación. Una liberación que me fue dando el profeta desde la edad desde que fui concebido en el vientre de mi madre, cuando nací, a los 3 años, a los 7 años, todo me fue diciendo el profeta: esto te pasó a los 3 años, esto te pasó a los 7, esto te pasó a los 11 años, esto te pasó a los 15 años, hasta la edad que me ministró, que en ese tiempo yo tenía 30 años cuando me ministraron. Entonces, fue tremendo, una acumulación que hay dentro de tu alma. Yo no sé cuántos años tienes y cuántos años tienes de haber conocido los caminos de Dios, pero si tú no te han ministrado lo que es la liberación del alma, y que solo te dijeron que confiese a Cristo y usted ya no tiene nada. No, las cosas siguen ahí, porque a mí el Señor, cuando le pregunté al profeta que por qué pues había pasado yo por la liberación tan fuerte, tan tremenda. Hay personas que hasta expulsan serpientes que no saben que están dentro de ellas. Otros expulsan olores horribles. Por eso es que el Señor me preparó para la ministración, para que yo pudiera tener estómago, porque me dijo el profeta: la razón por la cual, hermano, me dijo, Dios lo está liberando es porque usted va a ser un vaso que le va a servir al Señor en esta área de liberación. Y que usted no tenga asco de lo que va a ver y que va a salir de las personas, o lo que se va a manifestar de las personas, porque eso es algo que el que no tiene estómago, que se sienten olores horribles como azufre, porque hay unos demonios que están en las personas, que son de los que le llamamos demonios diluvianos. Demonios diluvianos. Oiga, ¿qué tantos años tienen esos demonios? Demonios de diluvianos, desde el tiempo del diluvio, y están en personas, y cuando salen expulsan saliva, vómitos, pero con un olor terrible a azufre. Y otras cosas que expulsan, como le digo, que si uno no tiene el llamado de Dios para el ministerio de liberación, y si Dios no lo ha preparado aún físicamente, porque un asqueroso no puede estar viendo eso. Un vaso con asco no puede ver, porque lo que sale de la gente es terrible. Es terrible lo que sale de una mujer, de un hombre, o aún cuando Dios le permite ver, porque Dios me permitió ver más que todo en mujeres, como animales que corrían en su estómago, dentro, que se movían, pero era para tratar de persuadir al ministrante de liberación a que tuviera miedo, que tuviera temor. Y entonces yo no te voy a poder contar todo en este video, según lo que el Espíritu me da para que comparta con ustedes, pero por eso que yo tuve una liberación, pero tremenda. O sea, le digo que de mí salieron bolas de sangre coaguladas. No un poquito, no, bolas. O sea, quedé aún cuando me levanté, yo sentía que era como astronauta, que caminaba como que me habían sacado no sé cuántas libras de mi cuerpo. Entonces, pero si a ti te dijeron que solo creyendo en Cristo y que ya estabas, no es verdad. No es verdad. Porque ahora que ya 24 años pastoreando y 40 años desde que el Señor me llamó, te digo, el Señor me preparó porque me hizo ver casos de casos. Casos de casos. Porque cuando tú miras que un hombre trajo a su hijo porque le daban como epilepsias, que crujía los dientes, que echaba espumaro, perdón, que lo tiraban en el agua, que lo tiraban en el fuego, que lo iba secando, y muchas otras cosas que
Lo tiraba en el suelo y se revolcaba y todo eso y hacía muchas cosas. Ese espíritu dice, cuando le preguntó el Señor al papá, ¿desde cuándo le sucede? ¿Desde cuándo le sucede? ¿Desde cuándo? Si usted se va a dar cuenta, hay gente que aún adulta se orina en la cama todavía, perdón por la palabra. Se orinan en la cama y no saben por qué. Está bien un bebé, está bien que está en un proceso, pero hay espíritus que se apoderan de una persona, de una mujer, de un hombre, y llegan a los 15, 20, 25 años y todavía se orinan en la cama y no saben qué está pasando con ellos. Los doctores no van a saber decirle. Ellos van a sacar sus términos, pero yo te estoy hablando como un vaso que Dios me usó por muchos años, para ministrar diferentes casos de liberación. Entonces, aquel hombre le trae al Señor, a este ya era un hombre, y echaron un demonio que no era, que acababa de entrar. Suponga que el hombre ya tenía 40 años, eran 40 años, porque el padre dijo, desde niño. ¿Cuándo has revisado a tus hijos espiritualmente? O a tus nietos, o a ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que te dieron un chequeo espiritual? Entonces, cuando le trajo este hombre al Señor, es que el Espíritu dice que cuando vio a Jesús, el Espíritu sacudió al hombre, lo tiró al suelo y lo dejó como muerto. Es horrible cuando uno está ministrando y los demonios se resisten o quieren gritar fuertemente y quieren hacer escándalos y quieren hacerle daño al cuerpo. Y cuando se lo trajeron al Señor, y aquel hombre dije, ya se los traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada por él. Pero otra de las cosas que pasan es que los demonios identifican al vaso que está practicando liberación, que el Señor no está con ellos. Es más, el Señor no vive en ellos, porque esos demonios vieron la autoridad de Jesús, vieron que tenía respaldo, vieron que Él se sometía a su Padre. ¿Cómo te puede respaldar el Señor en una liberación cuando tú no le obedeces a tu pastor? ¿Cómo se va a someter un demonio cuando tú no respetas autoridades puestas por Dios? ¿Cómo te va a respetar? ¿Cómo quieres? Porque el mismo espíritu te va a avergonzar. El mismo demonio te va a avergonzar como aquellos que trataron de echar a alguien en el nombre de Jesús y el demonio fue claro. ¿Y ustedes quiénes son? Conozco a Pablo y conocemos a Jesús, pero ustedes quiénes son. Muchos están allí y culpan al vaso que están liberando, que porque no cooperas para que te liberemos. No es eso. El Señor nunca anduvo, porque a mí me enseñaron en otros tiempos que había que gritarle al demonio. Hay veces hasta se paraban en la persona, le parecía lucha libre. Les metían unas cosas en los oídos y les gritaban, demonio, sal. Y la persona lo que le dolía era el oído natural. Su tímpano se lo podían reventar de que según el que estaba liberando iba. No, no es eso. El mundo espiritual, los demonios o los ángeles de Dios y los ángeles del diablo van a ver si hay autoridad aún en el vaso que está yendo a la liberación. Yo he contado en testimonio que habían unos hermanos que estaban liberando y el demonio le dijo, mira, eso que andas puesto te lo robaste. O sea, cuando viene y el demonio avergüenza al vaso que está intentando liberar, hay que cuidarse.
Dios no llama a cualquiera a liberación, principalmente si se van a presentar demonios diluvianos. Entonces, yo te estoy hablando de lo que yo he vivido, casos que yo he vivido, casos que se hacían como serpientes en el suelo, se movían como serpientes. Y entonces el Señor me preparó, me dio mucho tiempo de anticipación de haberme liberado y guardar que de lo que me liberaron, el profeta que me liberó por el ojo de Dios, mi alma, yo guardara de que no entraran otra vez esos demonios de los cuales yo fui liberado desde niño, de ancestros, de cosas que cuando yo estaba en el vientre de mi madre, y tú no sabes lo que iban a hacer contigo cuando estabas en el vientre de tu madre. Tú no sabes si cuando tú estabas en el vientre de tu madre te dedicaron a un demonio. Te dedicaron a un demonio. Desde el vientre de tu madre ya saliste dedicado. Seas una mujer, seas un varón, no importa si estés en los caminos de Dios, no importa si digas que has nacido de nuevo, no importa aún que digas que estás bautizado en el Espíritu y que estás bautizado no importa. Yo te lo digo porque yo he vivido esas cosas. Y el Señor me hizo pasar esto para que enseñes, me dijo, en su tiempo la verdad. Por eso es que mucha gente está ya en los caminos de Dios, pero sufriendo las mismas cosas. O sea que cuando el Señor enfrentó al demonio, Él le dijo espíritu sordo mudo, porque hay que agarrar al fuerte, espíritu sordo y mudo. No reprendió al espíritu de epilepsia, no reprendió al espíritu de vómito, de echar espumarajo, de crujir los dientes, de que lo iba secando, que lo tiraba en el agua y lo tiraba en el fuego. No, él fue al hombre fuerte, espíritu sordo y mudo. Entonces, si alguien está reprendiendo un espíritu sordo, no lo va a poder sacar porque Dios a la vez no le está diciendo que la persona es sorda. Que el espíritu que se ha metido en la persona, que ha poseído y esclavizado a una mujer, a un hombre, es un espíritu sordo. Por eso es que cuando viene uno en la liberación, el Señor le dice, háblale al espíritu. Háblale a ese espíritu sordo mudo. Al espíritu, no a la persona. La persona oye bien. Pero ¿qué sucede? No iba a ser liberado por nadie porque no se le reprendía el espíritu sordomudo. Entonces cuando se lo trajeron al Señor, a ti no sé a dónde, a quién te recomendaron que tenía fama de tener ministerio de liberación. Pero esto no es de título, hermano. Yo conocí mujeres que se llamaban profetisas y vasos de liberación. Y fue entrando yo vi de unos casos que fue entrando al cuarto de liberación y el demonio avergonzó a esas hermanas, la avergonzó. Cuando quiso echar a una hermana a un demonio, le dijo el demonio, yo sé con quién está saliendo. Tú tienes un amante. Entonces, ¿por qué no lo respetó el demonio? Entonces, si nosotros queremos ir a enfrentar la liberación de una persona, tienes que prepararte, tienes que saber cómo vas a entrar a ese cuarto. No sabes quién te está esperando. Como te digo, espíritus de demonios del diluvio, esos no se someten solo al nombre de Jesús. Esos que te dicen que no, hay espíritus que no se someten solo al nombre de Jesús. Lo hicieron los exorcistas que le hablo del libro de los Hechos. Solo quisieron usar el nombre de Jesús para echar fuera un espíritu inmundo. ¿Qué hizo el espíritu? Los avergonzó. Que no te vaya a decir
Tú te metes a querer liberar un demonio y te va a decir, tú sabes que no diezmas, tú sabes que tú no ofrendas en tu iglesia. Entonces, ¿quieres que te avergüencen? ¿Quieres que el Señor te exponga? ¿Por qué? Porque cosas de eso hacen que el enemigo te avergüence. Los enemigos te van a sacar, como dicen, los trapos al sol. Entonces, cuando nosotros vemos que al Señor, cuando echó fuera, el hombre quedó como muerto. Todos decían, está muerto. Quizás por rato ya no les miraban el pulso, palpitaciones de corazón. Pero el Señor lo levantó, lo agarró y lo levantó. Pero hay algo que el Señor le dijo al demonio, no al hombre. La gente está peleando con la persona, no con el demonio. Está gritándole, puede pasar hasta no sé cuántos días gritando, el demonio se va a ir. Lo primero que le dijo un demonio a uno que estaba liberando, demonio, sal de la persona. Y el demonio le gritó desde adentro, yo tengo nombre. O me sacas por mi nombre, o a quién le estás diciendo, sal donde quiera que estés. Son cosas doctrinas de niño. Hay que tener una preparación para el ministerio de liberación. El Señor le dijo al espíritu sordo, mudo, sal de él. Y esta es la clave de la palabra. Y no vuelvas a entrar. Quiere decir que ese demonio, como dijo el papá de este hombre, que de vez en cuando venía el demonio, de cuando en vez viene y lo agarra y lo tira en el fuego, o hay veces lo tira en el agua, o hay veces le da eso de crujir dientes, echa espumarazos, lo está secando, lo quiere matar. Yo quiero que usted entienda, hermano. Usted puede ver a una persona bien de corbata, de traje o con mujeres con vestidos, pero de lujo, y están endemoniados. Están endemoniados. Y en la iglesia, y aún participan y sirven en la iglesia, especialmente cuando hoy se han hecho grandes grupos de alabanza, de danza de hebrea, de danza judía, y entre ellos hay muchos endemoniados y endemoniados. Están poniendo a los jóvenes sin haber nacido de nuevo, los meten a las danzas, los meten a aquello, y eso es lo que arruina es al vaso, porque en su momento es como que le estés dando de comer al enemigo poniéndole esta gente. Entonces, lo que el Señor le dijo al demonio es sal de él y no vuelvas a entrar. ¿Pero por qué? ¿Por qué si entraste a un cuarto de liberación a confesar lo que te molesta en tu alma? Amargura, rencor, falta de perdón, egoísmo, envidia, chambres, qué sé yo qué, cuántas cosas pueden atacar. Porque el Señor le dijo a aquel, ¿cómo te llamas? Legión me llamo, dijo. Hay gente que es una gritería en la liberación, como que fuera mercado, hermano. Uno dice una cosa, otro dice otra. Una vez estábamos en ministración de liberación a un hermano, y cuando estábamos en esa época de gritar, sal fuera de demonio en el nombre de Jesús, sal. Y bueno, le preguntó un varón, ¿verdad? Y le dijo, ¿cómo te llamas? Me llamo Alejandro, dijo. Alejandro, no hemos oído un demonio que se llame Alejandro. ¿Cómo te llamas? Otra vez, me llamo Alejandro, ya les dije. Y entonces los demonios te confunden. Los demonios te confunden. Dice, no. Entonces vino y entró un profeta con el ojo y con discernimiento. Y cuando oyó que el demonio decía,
que se llamaba Alejandro, él nos dijo a los que estábamos ahí, así se llama el demonio, Alejandro, y está en su boca está el demonio, porque el Señor le reveló a este profeta que que de verdad era su nombre, el hermano era su nombre legal, era Alejandro, pero que ese nombre se lo pusieron porque su mamá tenía un amante que era un doctor. Y como hicieron pacto, porque quedó embarazada del doctor, del amante, hicieron un pacto y ese doctor se llamaba Alejandro. Entonces, el que no tiene el discernimiento profundo jamás te va a echar fuera a los demonios. Lo que te va a hacer es despeinarte, pero no te va a echar fuera a los demonios. Entonces dijo, su mamá hizo un pacto, pongámosle Alejandro cuando nazca y vamos a saber que es tuyo. Entonces, ya venimos con el discernimiento y con lo que el Señor nos había hablado a través del profeta. Y fuimos directo al demonio que se llamaba Alejandro y estaba en la boca. Alejandro estaba en la boca, ese era. Y dijo, échenlo de la boca, porque por eso está confesando, me llamo Alejandro. Y el Espíritu del Señor lo echó fuera. Entonces yo no sé con qué tipo de gente que te han metido de las iglesias proféticas que saben liberar, no. Ahí andan cazando a la gente, diciéndole, esta es tu esposa o este es tu esposo, cuando ese es diabólico. No, no se dejen engañar, hermanos. Fíjate lo que te estoy diciendo porque tú debes de estar viviendo situaciones. Porque otra de las cosas por qué no hay una liberación completa, sino que el demonio está entrando y saliendo, es porque no somos honestos. No tenemos honestidad. El Señor, cuando me sentaba con una mujer o un hombre a liberarla, el Señor me dijo que les dijera con anticipación, hermana, hermano, si tú no eres sincero confesando cuál es el problema de tu alma, ¿te han violado? ¿Sí o no? ¿Te violó tu papá? ¿Te violó tu tío? ¿Te violó un pariente? Y sabiendo el vaso que es verdad, lo encubre. Y eso es como tener un ancla del enemigo porque estás en pacto con eso que te sucedió, con ese, si fue con un papá, si fue con un tío, es un incesto. Y estás en pacto con ese espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Si no somos honestos siguiendo no al varón o que te está ministrando, sino a Dios. Entonces yo le decía, hermana, por favor sea sincera, porque lo que usted hable conmigo, queda conmigo. Nadie va a saber, pero tú vas a ser libre cuando tú me lo confieses a mí, porque yo estoy sirviendo como receptor de eso terrible que te sucedió. De lo que pasó y tú crees que al callar, tú crees que al guardarlo, tú crees que al llevártelo a la tumba, no. El día que tú confieses es que Dios te hará libre de verdad. Porque tú puedes salir del cuarto de liberación porque te echaron fuera un espíritu de pornografía, de tabaquismo, te pueden echar fuera un espíritu de alcoholismo, de drogadicción, pero a las 2 o 3 semanas estás otra vez en lo mismo. Entonces, porque yo conocí un hermano que había agarrado el SIDA porque había estado en los caminos de homosexualidad.
Y entonces él vino al Señor arrepentido porque agarró su carro y quería suicidarse y Dios lo detuvo. Vino, pero Dios no lo sanó del SIDA. Andaba con enfermedad. Pero yo miraba detalles en él, que sus uñas todavía se las pintaba como mujer y usaba un carterón de mujer. Y yo le decía, Señor, pero si él está confesando que se arrepintió y que tú lo trajiste, ¿y por qué todavía tiene todos los mates de un homosexual? Y el Señor me dijo, porque él llama al espíritu de homosexualidad. Él lo atrae, él piensa en ese espíritu y entonces no cerró las puertas cuando fue liberado y venían esas sensaciones otra vez de homosexualismo, caía. La falta de honestidad en el cuarto de liberación no va a producir resultados que van a permanecer. Porque habían vasos que el Señor me permitió ministrarlos. Pero el Señor me dijo, solo quítale el derecho al demonio. Pero no lo voy a liberar. Solo quítale el derecho. O sea, cuando el demonio se manifestaba ahí, solo me dijo, el Señor, quítale el derecho. Pero no lo voy a liberar porque su papá o su mamá hicieron el pacto sobre él. Y el que hizo el pacto sobre él, esos son los primeros que tienen que ser liberados, los que hicieron el pacto sobre ti. Te entregaron desde bebé, antes que nacieron, una hermana estaba embarazada y su niña no estaba bien en el vientre cuando estaba, y fue donde una mujer que ponía una partera que dijo que le iba a poner la niña bien y todo va a ser bien, pero cuando nazca, le dijo un demonio en la partera, la niña va a ser mía. Cuando nazca, la niña va a ser mía. Y el demonio se llamaba Sarú. Yo conviví con ellos. Como le digo, Dios me tuvo mucho tiempo en la liberación. Que no esté entrando espíritu. Si te liberaron de la pornografía, que no entre. Si te liberaron de el tabaquismo que fumabas, no regrese. Y si está regresando, dime si cerraste las puertas después que te liberaron. Yo hasta aquí voy a dejar y quizás en el próximo, si así el Señor quiere, voy a profundizar más de lo que sale de la gente. Cuando hay hombres que había una jovencita que siempre daba su diezmo y el pastor decía, ¿por qué rechazo el diezmo de esta jovencita? Hasta que el Señor le dijo, no es jovencita, es un hombre. Hermano, ¿qué no hay en la iglesia? ¿Qué no hay? Guárdate y sé honesto, sé honesta. Porque lo que puedes estar haciendo en la iglesia es una cosa y lo que estás haciendo en la oscuridad es otra. Y cuando vengas a enfrentar esto que te digo, el enemigo te lo va a sacar. Quiero que el Señor, y así lo creo que a través de lo que Dios ha hablado, comparte este video con mucha gente que está en iglesias y están endemoniados. Aún hombres en los púlpitos, apóstoles, profetas, pastores están en un estado endemoniados. Señor te guarda, manda este video, compártelo porque tú puedes ayudar a alguien que está en situaciones terribles. Señor te bendiga y el Señor te guarde. Pastor Ricardo Torres. Amén y amén.